Se ha publicado el libro de Guillermo Vera, Lima, el Pisco Sour y el Morris Bar. Este es el libro de Guillermo Vera, el Pisco Sour y el Morris Bar. Este es el estudio más completo y mejor documentado acerca del Pisco Sour. Está muy bien presentado y en general está bien escrito. Sin embargo, y el autor tendrá que reconocerlo, aunque sea mal de su grado. Y un día en un artículo puse así, ¿no? Mal de su grado. Y en la editorial me pusieron mal de su agrado, ¿no? Tuve que explicarle pues que una de las acepciones de grado es voluntad, ¿no? Ánimo de, a favor, en contra en este caso. Entonces, de buen grado es voluntariamente, gustosamente; de mal grado es renuentemente, disgustadamente, ¿no? Contra la voluntad de uno, ¿no? Bien. Digo que tendrá que reconocer, pues, que en su obra hay descuidos, errores e impropiedades, ¿no? Entonces los expondré ahora, deseoso de que cuanto antes se publique la segunda edición corregida de esta obra, que es una obra, desde ahora lo digo, valiosa, ¿no? Tiene ilustraciones, 155 páginas, y es una obra admisible, ¿no? Pero pudo estar mejor, pues, si hubiera habido control de calidad, si hubiera habido diligencia. No me cansaré de decir, pues no hay ese control entre nosotros, no hay esa diligencia, y entonces se producen pues todas las cosas que se producen, ¿no? Comencemos preguntándonos, a propósito, antes de que me olvide, esto del Morris Bar, dos cosas. En primer lugar, que Morris Bar es una construcción de la lengua inglesa, pues en castellano sería el bar Morris. Y en segundo lugar, que en inglés no existe el sonido fuerte de la R. Por eso los gringos no pueden decir pues guerra, ni cerrojo, ni rosa. Entonces dicen rosa, guerra, cerrojo, ¿no? Porque ellos no tienen ese sonido fuerte de la R, ¿no? Entonces igual, en el caso del apellido, no es Morris, como dice la gente, no es Morris. Así nosotros lo pronunciamos a la criolla, pero la pronunciación, y consulten la transcripción fonética de Ansel Webster, que es un diccionario muy autorizado, la transcripción es esa, ¿no? El Morris Bar. Bien, comencemos preguntándonos por qué el autor escribe siempre la palabra pisco sour con mayúscula inicial. A propósito, la palabra pisco sour es una buena castellanización, ¿no? Fonética, ¿no? Del término de la lengua inglesa, ¿no? Pisco sour, ¿no? Entonces, es una buena castellanización, ¿no? Yo en eso no tengo ninguna objeción que hacer. Bien, pero el señor Vera escribe siempre pisco sour con mayúscula inicial. No hay ninguna razón válida, ¿no? No hay ningún fundamento, ninguna razón lingüística ni de sentido común para escribir este término con mayúscula inicial. Le recomiendo al señor Vera que consulte el extenso artículo sobre el uso de las mayúsculas que está incluido en el diccionario panhispánico de dudas, ¿no? Comprobará que no hay asidero para escribir pisco sour con mayúscula inicial, salvo en los casos en que es la primera palabra de una frase o después de punto, y en otros pocos casos que menciona la academia. Porque la academia es autora, juntamente con las otras academias del panhispánico, ¿no? Que se publicó
4 años después de la publicación de la 22ª edición del DRAE, que fue el 2001, y el Panhispánico es del 2005, ¿no? Ya he dicho otras veces que no todo lo que dice el Panhispánico es admisible, ¿no? Hay una serie de cosas que para mí no son al menos admisibles, pero hay muchas otras cosas atinadas y que hay que seguir, ¿no? Y en eso el Panhispánico no merece, al menos de mi parte, ninguna objeción. Eso en primer lugar. O sea, en sucesivo hay que escribir con minúscula inicial, ¿no? Porque si no todos los otros cócteles, ¿no? Habría que escribirlos también con mayúscula inicial, pues no. Ahora tampoco estaría bien escribir con mayúscula inicial porque es un producto, ¿no? Que se creó aquí, que el señor Victor Morris lo creó, ¿no? Y que pues, es un producto de bandera, y ahora con toda esta euforia, ¿no? De los productos de bandera y de la gastronomía, no, de la culinaria, repito, no, gastronomía no, culinaria, de la cocina, como decía pues el corregidor Mejía, la cocina peruana, ¿no? Claro, yo entiendo, se ha formado un club del pisco y todo eso, no está muy bien, pero no hay razón, ¿no? Para escribir con mayúscula inicial. Ahora, también veo que el señor Vera considera que el término pisco sour es invariable en cuanto al número, y por lo tanto él dice los pisco sour. Me parece completamente inaceptable. ¿Por qué va a ser invariable en cuanto al número? Basta añadir es, y entonces tenemos el plural correspondiente, pisco sours, ¿no? No una S, porque sería un plural anómalo, ¿no? Esos plurales son anómalos, ¿no? Con 2 consonantes finales y a veces hasta con 3, ¿no? En otros idiomas son admisibles, pero en español no. Entonces, el plural propio es pisco sours, ¿no? Pero veo que él siempre dice los pisco sour. No, señor, en absoluto. Luego, en composición textual, una falta común, aunque no por eso admisible, es la presencia de líneas viudas. La línea viuda es la línea o renglón que aparece en el inicio de una palabra y que viene a ser la línea o el renglón final de un texto que comienza en la página anterior y cuya última línea termina en la página siguiente, sin línea acompañante. Por eso se dice viuda, porque está pues sin pareja, es una línea que está sola, aislada, viuda, ¿no? Hay viudas iniciales que están en el principio de la página y hay viudas finales que están en el final de la página y que son el primer renglón de un texto que continúa en la página siguiente, pero que está ese primer renglón a solas al final de la página, ¿no? Esa es una viuda final. Curiosamente aquí en el libro de Vera, todas las viudas que he podido ver son finales, porque es curioso, digo, porque lo más corriente es encontrar una viuda inicial, ¿no? Eso lo encuentra usted, revise, por ejemplo, un diario importante como El Comercio o una revista de circulación importante como Caretas, y todos los números siempre hay viudas por todas las páginas. Sí, en El Comercio y en Caretas, sí, es decir, parece que no supieran composición o que no les importara, en fin, no sé, ¿no? Pero ahí hay viudas así a porrillo, ¿no? Entonces, aquí, en el libro de Guillermo Vera, hay 11 líneas viudas finales que deben ser corregidas en la siguiente edición.
Están en las páginas 21, 34, en la 42, en la primera columna, al final, en la página 51, 53, 56, 77, 83, 90, 92 y 114. ¿Cómo se ve? Mucha viudez. Eso afea el texto, eso afea el texto. Luego, veamos los años en que murieron Manuel González Prada y Rafael Larco Hoyle. En la página 17 de este libro de Guillermo Vera se dice que Manuel González Prada murió en 1917. Falso. Murió en 1918. En la página 77 se dice que Rafael Larco Hoyle murió en 1960. Falso. Murió en 1966. Y lo sé muy bien porque yo en 1961, si no me equivoco, fui varias veces al museo de él, hablé con él, ya él estaba ya bastante aquejado en su salud, tenía, me parece, un enfisema, le costaba hablar y todo, pero era un tipo muy serio, no diré hosco, pero muy serio, pero amable, me dijo que podía ir las veces que quisiera, yo le dije todas las penurias que había sufrido por querer ver las representaciones sexuales que tenía el Museo, ¿no?, de Arqueología e Historia, en el Museo Nacional. Y no pude verla, pues, porque me pusieron 20.000 obstáculos, ¿no? Y adujeron 40.000 pretextos, ¿no? Recuerdo que estaba dirigiendo en esa época el Museo Jorge Muelle y que el señor Pedro Weiss era un directivo también importante, ¿no? Y él me dio una tarjeta para ver si con la tarjeta de Weiss yo podía ir. Es decir, ¿no? Me cansé, pues, y le conté después esto a don Rafael. Y me dijo, sí, bueno, no solamente ha ocurrido eso y ocurre, sino que como nunca dejan ver, van desapareciendo los huacos. Claro. Y eso también pasó en el Museo de Arte, eso me lo ha dicho Kaufman, también. Tampoco dejaban ver, no sé si ahora ya no volví a ir, pero no sé si ahora dejarán ver. Pero en la época yo no quería ver las cosas, no tiene mucho el Museo de Arte, ¿no? Pero tenía hasta dos vitrinas llenas de representaciones sexuales. Tampoco se podían ver. Y Federico Kaufman me dijo, sí, pero ahora creo que solamente una vitrina. Y es que ese es el problema, pues claro. No la dejan ver, se guardan, ya lo puede ver, entonces luego van desapareciendo, ¿no? Por arte de Liverloque. Así están las cosas. No, yo por eso sé lo que hablo, ¿no? Y no quería dar su autorización para que la editorial Nagel de Ginebra publicara Checan. No quería. Tuvo que intervenir el embajador de Francia en el Perú, tuvo que intervenir el ministro de Relaciones Exteriores, es decir, se movió medio mundo para convencer a don Rafael Larco Hoyle de que ese libro que se iba a publicar no era un libro pornográfico, porque él creía que era un libro pornográfico, que iba a ser un libro sensacionalista, comercial, y no quería dar su autorización, hasta que por fin se le aseguró, pues, por todos los medios de que no iba a pasar nada de lo que él imaginaba. Y el libro se publicó en varios idiomas y con el texto de él, por supuesto, que era la persona más autorizada. Aunque él me decía, y vea usted, Neire, yo no soy arqueólogo de profesión, yo soy ingeniero. Pero estos guacos, se agarraban los guacos, los sacaba con mi propia mano, eso, con mi propia mano, ¿no? Y nadie sabe más que yo de esto, pues. Lógico, pues, maestro, le decía, a pesar de que las teorías que él tenía sobre las representaciones sexuales son teorías, pues, muy opinables, ¿no? Pero yo me cuidaba en ese sentido de discrepar con don Rafael y le daba la razón, pues, ¿no? Ya después pude expresarme más libremente, pero murió en 1960, no en 1960, en el 66. Vamos a hacer acá el primer corte y ya volveremos. Sigo mencionando los deslices que he advertido en esta obra. En la página 76, el señor Vera dice que el corregidor Mejía es considerado uno de nuestros mejores prosistas. Bueno, esa es una apreciación completamente discutible. Adán Felipe Mejía, alias el corregidor,
era un escritor entretenido, gracioso, costumbrista a su modo y un gran conocedor de la cocina peruana. Admito eso. Pero de ahí a considerarlo un gran prosista y un gran trecho, ¿eh? Ah, sí, por favor. Los grandes prosistas que hemos tenido nosotros son muy pocos. Aquí esta tendencia, ¿no?, de un nacionalismo pésimamente entendido, en virtud del cual no tenemos todo lo mejor de. Es un error. Ya lo he dicho tantas veces, lo repito ahora. La calidad es un bien rarísimo. Ah, sí. La excelencia, la calidad óptima de las cosas es un bien rarísimo. Siempre he dicho que habrá, si es que hay un 10% de calidad en el mundo. Uno de mis interlocutores, Eduardo Mazzini, se presentó aquí hace 1 o 2 semanas, no, 3 semanas. Y yo dije esto, y me dijo 10%, me parece mucho, ¿eh? Tal vez 5%. ¡Ja! 5% de calidad. No, porque si vamos a considerar al Corregidor Mejía gran prosista, entonces también tendríamos que considerar pues gran prosista al Tunante Gamarra, ¿no? Y es obvio que no lo fue, pues, ¿no? Así el Tunante Gamarra tendrá otros méritos, pero no el de haber sido un gran prosista. No, ni siquiera un gran periodista. No, ha habido otros periodistas que han escrito mucho mejor, pues. No, desde luego. No hay que confundir, ¿eh? Sí, es como alguna vez entrevistando a Ricardo González Vigil, él había publicado unos textos en prosa de Eguren, ¿no? Del gran poeta Eguren, pero no del gran prosador, porque Eguren no decía prosista, sino prosador. No, porque el mismo Eguren decía, yo no soy prosador, y efectivamente no era, pero escribía muy mal. Como poeta es otra cosa, pero escribía mal. Entonces, ¿quién va a decir pues que Eguren ha sido pues un gran prosador? No. ¿Quién va a decir pues que el Tunante ha sido un gran prosador? No. Tampoco pues el Corregidor. Vean, en su libro de la cocina peruana hay una abundancia atosigante de signos de admiración, porque a él todo lo de la cocina le parece admirable. Entonces a cada rato usa los signos de admiración para hablar de los potajes, de las combinaciones, de las salsas y todo. Admirativo es todo. ¿Qué gran prosita va pues a usar así de esa manera descomedida los signos de admiración y los signos interrogativos? No, por favor, o a los puntos suspensivos también, no sé cuántas veces pone. No. Bien. En la nota 19 de la página 15 se dice que el pregoneo de diarios y revistas se mantuvo hasta los primeros años de la década de 1960. Falso. Ya a mediados de la década anterior se había iniciado una obsolescencia notoria del pregoneo de diarios y revistas. Yo todavía recuerdo que durante el Ochenio, ¿no? Había un cierto pregoneo, por ejemplo, de jornada, ¿no? Que nosotros buscábamos, pues, afanosamente, porque, pues, combatía a la dictadura. Y también cuando salió, pues, Última Hora, ¿no? Fue, pues, toda una novedad con esos titulares, ¿no? Famosos titulares. ¿Recuerdan la guerra de Corea? Bueno, los que tienen ya bastantes canas recordarán pues la guerra de Corea, ¿no? Y los titulares que ponía Raúl Villarán, ¿no? Mueren chinos como cancha, ¿no? Nunca se había visto un titular así pues en un tabloide, ¿no? Y Última Hora lo era, ¿no? O si no, otros titulares ingeniosos como chofer no ve semáforo, ya no lo verá más. Bueno, eso llamaba la atención pues en 1952,
¿no? En 1953, y había todavía pregonaban el diarios de la tarde, ¿no? La crónica, la tercera de la tarde, etcétera, ¿no? Pero en los primeros años de la década de 1960 ya no había pregoneo. Luego también observo el uso en esta obra de la forma en edad del imperfecto del subjuntivo en lugar de cualquier pretérito. Es un error que ha sido censurado por todos los puristas y también por la academia. Ese es un error que cometen, por ejemplo, los que dicen el discurso que ayer pronunciara el ministro, en lugar de decir el discurso que ayer pronunció el ministro, ¿no? Es ahora más, no tanto por arcaísmo, cuanto por falsa elegancia, porque la gente que usa esta forma en grave, el imperfecto subjuntivo, cree que diciendo pronunciara, ¿no? Dice algo más elegante que diciendo pronunció, o que diciendo había pronunciado, ¿no? Sí, eso es muy común, pero no, pues, no es así. Luego en la página 15, hablando de los canillitas, Guillermo Vera dice a quienes Felipe Pingle dedicara una de sus más sentidas creaciones, ¿no? El canillita. No es pues dedicara, no, dedicó, o había dedicado. Pero ahí dice dedicara. Está mal, pues. Después en la nota 31 de la página 25 dice titulara en lugar de tituló. En la página 15 figura la expresión italiana la voce d'Italia. Pero aquí está sin apóstrofo. Y en la página 41 está con apóstrofo, o sea, como debe estar, ¿no? Porque ahí hay una elisión, pues. Entonces se pone apóstrofo. Pero aquí está sin apóstrofo. Y que eso ocurre cuando no hay control de calidad. Porque cuando hay un control de calidad, la persona solamente lee todas esas páginas para ver si, repetida esta expresión, en la repetición, como diría el Val, se ha cometido una ofensa o si no se ha cometido, ¿no? Entonces aquí, en la primera mención está la ofensa y en la segunda está la expresión correcta. Haremos un nuevo alto en el camino y ya volveremos. En la página 40 del libro de Guillermo Vera hay un periodo sintácticamente contrahecho. Dice, la quinta cuadra del Jirón de la Unión fue denominada espaderos por los diversos establecimientos de venta y fabricación de espadas y otras armas blancas que desde el siglo XVIII había acogido. ¿Había acogido quién? ¿Cuál es el sujeto de esta operación, de esta oración? Misterio. Pero así, tal como está redactada, no se sabe pues a qué se refiere, ¿no? Pero cuando menciona las otras cuadras, sí se sabe cuál es el sujeto. Pero aquí había acogido. ¿Quién había acogido? Misterio, pues. A ver si resuelve el señor Vera ese misterio en la segunda edición. Cuando una frase o un periodo o un pasaje concluye con un signo interrogativo o con una admiración, con un signo admirativo o con puntos suspensivos, entonces después de los signos ortográficos recién dichos no se pone otro punto. Claro que en las publicaciones aquí en los diarios y revistas, ¿no? Se contraviene esta regla a todas las horas, todos los días. Pero repito, aquí pues desconocen completamente lo que es una composición textual. Entonces después de un signo de interrogación de cerrar, ponen punto.
Después de una admiración de cerrar, punto. Después de puntos suspensivos ponen otro punto. Esas son barbaridades, ¿no? Y acá hay contravención de esta regla, que no he inventado yo, ¿eh? Esta regla, pueden consultarla, está en el Panhispánico, está en las reglas de la academia, ¿no? Y además es una cuestión hasta de buen gusto, ya no de sentido común solamente, sino hasta de buen gusto, ¿no? ¿Qué hace ese otro punto ahí? Bueno, la contravención de esta regla se echa de ver en el libro de Guillermo Vera, en las páginas 2, 11, 32, 49, 93 y 119. Vean, si el asunto está aquí, y aquí está, hay puntos suspensivos, luego hay comillas de cerrar, y luego de las comillas de cerrar hay otro punto. Acá, por favor, acá, para que sepan los televidentes a qué me refiero, ¿no? Ahí, vean, ¿no? Después de las comillas de cerrar hay otro punto. Bueno, es un punto impertinente que no debe estar ahí, no debe figurar. Eso, repito, es algo incluso hasta de mal gusto, ¿no? Es un punto supernumerario. Luego, en la página 24 dice, en sus tertulias y agasajos, los señorones se escanciaban con el champán más chispeante y el whisky de 2 o 3 destilados. El verbo escanciar no es pronominal, de modo que no se puede decir se escanciaban. El verbo escanciar es transitivo, también tiene un uso intransitivo, pero aquí no tiene un uso pronominal y acá está como pronominal. ¿Por qué? No sé. Dos usos, ¿no? Servir vino, primer uso, y beber vino, segundo uso. Escanciar, en ambos casos. Pero en ningún caso escanciarse. No es pronominal. Acá está como pronominal. Es incorrecto. En algunos casos, hay separaciones silábicas completamente inaceptables. Las más de ellas, si no todas, las ha hecho la computadora. Pero la computadora hace una serie de cosas para las que está programada, ¿no? No lo hace porque le da la gana, no, sino que la han programado para que haga esas cosas. Cuando no conoce una palabra, entonces la reemplaza en un afán de ultracorrección por la palabra que más se le parezca. Si yo pongo en la computadora, vamos de consumo, la computadora que no ha visto jamás la palabra consumo, entonces dice, no es consumo, es consumo. Entonces me corrige automáticamente y vamos de consumo. Ya, es igual acá, hay una serie de separaciones que ha hecho pues a su manera, como le da la gana, ¿no? Ahora eso no es lo grave. Lo grave es que como no ha habido un control de calidad, entonces no se ha corregido esa barbaridad o esas barbaridades que ha cometido la computadora. Menciono simplemente las páginas y los términos que están silábicamente mal separados, ¿no? Para que lo compruebe el autor de esta obra. En la página 14 dice venían, pero la separación silábica es horrenda. En la página 60 dice deserción, pero la separación silábica es espantosa. En la página 68 se cita a Hiram Benham, pero Benham está con una separación silábica terrorífica. En la 81 dice tóxicos. Vean ustedes cómo la computadora ha separado tóxicos, ha puesto al final de la línea TO, guión, y el otro lado está en la otra línea, X, tóxicos, esa es la separación. Y en la página 102, rodeado. Consulten la página 102 y verán cómo ha separado silábicamente, muy mal, la palabra rodeado la computadora. Un nuevo corte y ya volveremos. Hay oraciones en las que se construye en correlación un subjuntivo con un potencial. Estas son una
clase de juicios, sí, entonces, por ejemplo, ahí en esa clase de juicios es muy claro. Sin embargo, aquí en la página 60, en la nota 59, el autor Guillermo Vera dice: si habría que definirlas étnicamente, diríamos, como ven aquí, no están en correlación un subjuntivo y un potencial, sino que hay dos potenciales, lo cual es completamente erróneo. Lo que Guillermo Vera debió decir es lo siguiente: si hubiera que definirlas étnicamente, entonces diríamos. Le faltó el subjuntivo y le faltó la palabra entonces. Dos faltas. Hay otra más en la página 78, donde consta el barbarismo performance. Performance es un barbarismo. El panhispánico no admite ni la forma correcta, que es performance, ni menos pues el barbarismo performance. Yo creo que la academia ni siquiera ha oído que por estos lares hace mucho tiempo que circula la performance, ¿no? Pero veo acá pues que el señor Vera dice performance, hay que corregir porque es un barbarismo. Luego hay dos que galicados, ¿no? El primero está en la página 63 y el segundo en la 82. No voy a leer los textos, simplemente debo decir que todos los puristas y la misma academia, por supuesto, han censurado el uso del que galicado, ¿no? O sea, el uso del verbo ser, de cualquiera de los tiempos del verbo ser, con la partícula que, ¿no? Fue entonces que lo vi, en lugar de decir simplemente entonces lo vi, ¿no? Así. Entonces aquí hay dos que galicados, repito, en la página 63 y en la página 82. Bien, hasta aquí la relación de las pifias y errores contenidos en esta obra, no obstante de ello, importante, ¿no? De Guillermo Vera. Repito, una segunda edición puede mejorar mucho formalmente esta obra, mucho. Y para terminar, quiero comunicar a la teleaudiencia en general y a Guillermo Vera en particular dos noticias que me parecen interesantes y que están relacionadas con el pisco. Tal vez el señor Vera está muy bien informado, pero tal vez no conozca estas noticias que a continuación comunicaré a ustedes. Vean, hace muchos años, 60 aproximadamente, comenzó a difundirse por las emisoras de la capital un aviso publicitario del pisco Ancón, ¿no? Era muy sencillo el avisito, pero muy efectivo, y se popularizó rápidamente. Consistía en golpear rítmicamente la mesa con los nudillos de los dedos de una mano, entonando la siguiente exclamación: una copita de Ancón. Bueno, esta propaganda tan simple y graciosa gustó sobremanera a los limeños, que dieron en la flor de decir y repetir una copita de Ancón. Esto lo recuerdo muy claramente, todo el mundo se divertía con una copita de Ancón, y era pisco, el pisco Ancón. Era la época de la aparición, o poco después de la poco después de la aparición del detergente Ace, que llegó aquí por estos lares a fines de la década de 1940, y que la gente comenzó a pronunciar, por supuesto, Ace, ¿no? Y que hasta ahora lo dice así, ¿no? Pero no es Ace, pues es Ace. Bueno, y comenzó a difundirse la propaganda del detergente, y entonces se decía, por ejemplo, recuerdo perfectamente en las emisoras, ¿no? Decía: ¿qué exclamó Colón cuando descubrió América? ¿Qué? Se hace de todo. ¿Qué le dijo Napoleón a Josefina? ¿Qué? Se hace todo. Y entonces la gente decía: ¿pero qué cosa será? Y todo. Hasta que después de meses que estuvieron así con este juego, ¿no? Supo la
la gente que se trataba de un detergente, y el detergente Ace, pronunciaba la criolla Ace. Y la otra noticia es la siguiente. Yo estoy seguro de que esto así, ni la teleaudiencia, ni el señor Vera, con toda su sapiencia pisquera, lo conoce. Vean, mi tío Luis Ernesto de Negri y Casa fue secretario particular del señor Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. Y mi tío nos contaba en reuniones familiares que el señor Leguía era un gran catador de pisco, ¿no? Y que tenía los mejores piscos que puntualmente le enviaban de Ica, ¿no? De modo que el jefe máximo del oncenio estaba siempre muy bien abastecido de este mentadísimo y sobresaliente aguardiente de uva, ¿no? El señor Leguía decía dos cosas. En primer lugar, que había que tomarlo lentamente. Y en segundo lugar, que había que hacerlo a solas. Esto de tomar a solas el pisco también es un principio gastronómico, ¿no? Los verdaderos gastrónomos, como ustedes saben, y si no lo saben se enteran ahora, los verdaderos gastrónomos siempre comen a solas, nunca acompañados, nunca. Y cuando se dice ¿por qué? Porque la compañía distrae, y yo tengo que concentrarme en lo que estoy comiendo, así, con todos mis sentidos. No hay ningún gastrónomo auténtico que coma con otros. Todos esos que se reúnen los cocineros, ¿no? Y hay una mancha de cocineros, 10 o 12 cocineros, y un cocinero estrella que le sirve un plato de bandera y todo. Eso, no, ni hable, eso ni de gastronomía ni nada, pues, eso es dragonería, ¿no? Pues nada que ver. Bueno, y lo segundo, eso de tomar lentamente la copita de pisco, y como decía el señor Leguía, una sola copita al día, una sola. Ya lo otro es de borrachos incipientes o de borrachos ya declarados, ¿no? Bueno, eso era para Leguía algo de rigor, algo fundamental, ¿no? Entonces, esta lentitud de la toma le permitía degustar el pisco, saborearlo, paladearlo, ¿no? Hasta pues se relamía con el pisco, ¿no? Y así podía apreciar debidamente todas sus virtudes y fragancias. Ahora bien, ¿cuánto se demoraba el señor Leguía en tomar una copita de pisco? Se demoraba, según nos informaba mi tío, se demoraba 30 o 40 minutos y a veces una hora. Esta información es absolutamente fehaciente y nos fue comunicada, y no una, sino varias veces, por mi tío, el señor doctor Luis Ernesto de Negri y Casa, secretario particular del presidente Leguía, y además mi tío, maestro universitario y un orador de primera. Fue el gran tribuno de su generación, esto lo menciona y lo reconoce el doctor Luis Alberto Sánchez, que era también muy amigo de Luis Ernesto de Negri. Bien, hasta aquí mis comentarios, espero que le sirvan al señor Guillermo Vera. Repito, me ha gustado su libro, pero creo que con una segunda edición quedaría mucho mejor, ¿no? Hay que subsanar una serie de fallas, bueno, hay que corregir esa negligencia que he demostrado pues que existe, ¿no? Y que no solamente en este libro, en todos los libros, pues no hay control de calidad. Cuando lo haya, no va a haber nada de esto. Bien, he recibido también una serie de correos electrónicos, una serie de libros, ¿no? Por ejemplo, acá hay un señor que ha publicado un libro que no tiene nada que ver con el título, ¿no? El título me parece un completo error, porque este título puede inducir a cualquier posible lector a que el contenido es como el título. O sea, pues, un contenido vulgar, lisuriente, y no es así, no es así. Vean ustedes este libro, vean ustedes el título, ¿no? ¿Qué mierda están haciendo? Entonces uno ve este título y dice, debe ser, pues, no, un libro lisuriento, vulgar y todo, y no es así. Nunca se deben poner estos títulos, nunca, porque son completamente engañosos. En este caso, el señor, que es el autor, Rafael Mazzini, ¿no?, le ha hecho un flaco servicio a su publicación,
Porque si yo, por ejemplo, si no lo hubiera recibido, yo jamás hubiera comprado este libro, porque veo un libro que se titula ¿Qué mierda están haciendo? No lo compro. No. Porque digo, ya, esto debe ser, pues, ¿no? Un desfogue de esos, ¿no? De Muladar, ¿no? O una de esas, como diría, pues, el doctor Max Arnías Arana, una expansión catatímica, ¿no? De la vulgaridad más plena, ¿no? Y no es así. Bien, luego el libro Desarrollo, Democracia y otras fantasías, Perú hoy, de Desco, ¿no? Una foto del presidente García besando la copa. Después Sueños de una tarde dominical, un guión de Maritza Núñez. Acabo de recibir este libro de Maritza Núñez. Después un señor me dice que el otro día oyó que yo mencionaba a un autor holandés que había escrito un libro fundamental sobre el instinto, ¿no? Y que quiere saber exactamente cómo se llama ese señor y que si le puedo dar alguna información adicional. Vea, el tema del instinto no es mi tema, pero como yo tengo pretensiones humanísticas, entonces ha sido uno de mis temas, pero yo no me dedico a eso, ¿no? Pero ha sido uno de mis temas. Y le diré que hay algunos libros fundamentales, ¿no? Hay muchos más, por supuesto, sobre este asunto, pero son libros que no solamente hay que leer, sino que no hay que dejar de leer sobre el instinto, ¿eh? Y claro, usted menciona a quien ha escrito, evidentemente, pues un gran libro sobre el instinto, ¿no? Creo que es un estudio definitivo, que es el gran etólogo holandés, premio Nobel de Medicina, juntamente con Konrad Lorenz. Me refiero a Nico Tinbergen, ¿no? Que ha escrito el libro titulado El estudio del instinto. Esta es la versión original en inglés, El estudio del instinto, de Nico Tinbergen. Hay traducción a nuestro idioma de este importante estudio. He aquí la traducción a nuestro idioma, El estudio del instinto. No dejen de leer este libro, aun cuando yo les sugeriría que antes de leer a Tinbergen, que no es fácil de leer porque es muy técnico, muy estricto, muy científico, lean otros libros que pueden facilitar la lectura porque son explicaciones más sencillas, más al alcance de las personas cultas, ¿no? Que no están pues al tanto así pormenorizadamente de los avances etológicos. Por ejemplo, ¿no? Un muy buen libro de Gaston Biot, ¿no? Los instintos, ¿no? Donde habla de Lorenz, de Tinbergen, en fin, de toda la escuela etológica contemporánea. Luego, Instinct and Intelligence, ¿no? De Barnett, muy buen libro también. Si pueden conseguirlo, no dejen de verlo. Y el libro de Fletcher, El instinto en el hombre. Un gran libro de Fletcher, donde también discute las teorías etológicas y hace un repaso. Y el libro excelente de Bunur, que dice, hablando de Tinbergen, que después de este estudio de Tinbergen se han aclarado muchas cosas y él supone que va a ser difícil más adelante que haya un estudio parecido, ¿no? Es un libro sobre el instinto sexual, muy bueno, lo recomiendo, lo publicó Morata. Este es el libro de Bunur, El instinto sexual, muy buen libro, de modo que he cumplido, amigo. Y sencillamente, para terminar, 2 libros de la Universidad San Martín de Porres. Primer simposio internacional sobre Mercedes Cabello de Carbonera, es este. Y 100 años después, ¿no? La literatura de mujeres en América Latina. Claire Emilie Martin, editora. Bien, me indican que desgraciadamente el tiempo se ha vencido y hemos querido o hemos tratado, nos hemos afanado en localizar al doctor Hugo Neira Zamané porque yo quería conversar con él
acerca de su último libro, ¿no? Las Independencias, 2 ensayos, pero no hemos podido ubicarlos. Si alguien que lo conoce nos puede dar una pista, una orientación para ubicarlo, ¿no? Porque queremos conversar y dialogar con él, porque Neira es un valor y dice cosas muy interesantes, otras muy discutibles, pero de todas maneras es un animador cultural. Bien, será hasta el siguiente programa de La Función de la Palabra.